7:55 de la mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es jueves 15 de agosto del 2013 y saludamos, como lo hacemos todos los días, a quienes nos ven a través de nuestra señal de Ecuavisa Internacional en distintas partes del mundo. También les recordamos que nos pueden seguir en Radio Centro 97.7 FM, eso en la ciudad de Guayaquil, o pueden ver nuestras entrevistas en tiempo real o en directo a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Fernando Donoso, Cristina Franco y Manuel Zúñiga. Bueno, con el almirante Fernando Donoso, excomandante general de la Marina y expresidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, vamos a hacer una revisión al crecimiento del puerto de Guayaquil, la importancia de dragar el canal de acceso y la necesidad de un puerto complementario de aguas profundas. También hoy vamos a conversar con Cristina Franco, abogada del movimiento 14 millones, el matrimonio homosexual que impulsan los grupos GLBTI y los derechos constitucionales de las uniones libres que no se están cumpliendo. Vamos a examinar el tema y hoy también hemos invitado a Manuel Zúñiga, catedrático jubilado de la Universidad de Guayaquil. Tras casi 4 años, un gran número de jubilados logra una sentencia favorable de la Corte Constitucional para que la universidad les vuelva a pagar la jubilación patronal complementaria. Si la universidad no paga, el rector podría ser destituido. Lo conversaremos. En otras noticias, ayer el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aceptó hacerse cargo del dragado del canal de acceso al puerto marítimo. Nebot anunció a qué calado se puede llegar con el dragado. Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, dijo entonces que se había llegado a un acuerdo y que estaba dando las instrucciones para que el municipio se haga cargo de esa labor. 3 semanas de discusiones por el puerto podrían terminar si se concreta el acuerdo. Aceptamos el desafío. El alcalde de Guayaquil dijo que luego de reunirse con el sector privado, llegó a la conclusión de hacerse cargo del dragado del canal de acceso al puerto. Eso lo tiene que pagar el beneficiario de las facilidades del canal, o sea, los buques. Y si es necesario una sobretasa, hay que poner la sobretasa. El presidente Rafael Correa, al enterarse de estas declaraciones, hizo una nueva publicación en la red social. Maravilloso, todos de acuerdo. Nebot acepta dragar el puerto. Vamos a ver si logra los 15 metros de calado y los buques post-Panamax. Ya estoy dando las instrucciones para concretar acuerdo y que él cobre las tasas portuarias para financiar el dragado, con una condición, de que después no venga su misma gallada a quejarse de las altas tasas y pérdida de competitividad. Sin embargo, el alcalde Nebot nunca habló de 15 metros de profundidad. Dragar el canal actual, ¿no es cierto?, a 10, 11 metros en baja, que son 12, 13 metros en alta. El canal de acceso al puerto marítimo tiene una profundidad de 9 metros con 60 centímetros. El objetivo del municipio es aumentar el calado hasta los 11 metros en marea baja, que puede llegar a 13 metros en marea alta. Esto facilitaría la navegación de barcos más grandes. El exgerente de la autoridad portuaria dice que lo planteado es viable, que no se necesita dragar hasta llegar a los 15 metros, pues la carga que maneja el puerto marítimo resulta poco atractiva para los barcos post-Panamax, es decir, las embarcaciones más grandes del mundo. Un buque de 8.000, 10.000 o 12.000 contenedores no va a entrar a Guayaquil para movilizar 200 contenedores de importación. El municipio inicialmente financiaría la obra, pero recupera la inversión con las sobretasas. Anoche, en cadena de televisión, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, manifestó que espera que el alcalde de Guayaquil haga pública las cifras de la sobretasa para financiar el dragado y cerrar el acuerdo. Glass se refirió a un calado de 15 metros en el canal. Queda claro para los ecuatorianos y para los guayaquileños que necesitamos un puerto de aguas profundas para que entren los buques post-Panamax al puerto de Guayaquil. Ahora el alcalde Nebot dice que puede dragarlo. En buena hora. Ahora, esta suerte de promesa electoral que hace el alcalde Nebot al pueblo de Guayaquil tiene que ser vigilada para que ese dragado a 15 metros, que es lo que se requiere para que entren los buques post-Panamax al puerto de Guayaquil. Aquí nadie se confunda. Ni bien ya se manifiesta expresamente por parte del gobierno nacional la apertura para que el alcalde Nebot honre esta promesa electoral que está haciendo los guayaquileños, ya comienzan a echarse para atrás. Estaremos muy vigilantes para que las propuestas técnicas
y económicas de este dragado, para que haga pública el alcalde Nebot la tasa o la sobretasa, como él la califica, que se debe cobrar para llegar al mayor calado que se requiere para que entren estos buques al puerto de Guayaquil, se haga pública y poder autorizarla y poder recibir estos buques para mantener la competitividad del Ecuador. Y en otras noticias, está previsto que el primer mandatario emita hoy un mensaje a la nación para dar a conocer su decisión sobre el futuro de la iniciativa Yasuní ITT. Al no alcanzarse a los 6 años de lanzada ya la iniciativa los recursos económicos esperados a cambio de dejar bajo tierra la reserva petrolera. La Ecuarunari y la CONAIE pidieron al primer mandatario que convoque a una consulta popular para que sea el pueblo quien decida. En la presidencia de la República se volvió a analizar los resultados de la iniciativa Yasuní ITT, pero esta vez para que el primer mandatario, Rafael Correa, defina el contenido de un mensaje a la nación en el que daría a conocer el futuro de este proyecto. El vicepresidente Jorge Glass le entregó un informe de la reunión evaluatoria que se realizó el pasado martes, en la que, de acuerdo a un comunicado, confirmó que los resultados económicos no fueron los esperados por el Estado ecuatoriano. Según dio a conocer semanas antes, Ivonne Baki, encargada de negociar la iniciativa, se llegó a algo más de 330 millones de dólares. En esta cita con el jefe de Estado participaron también los ministros de los sectores estratégicos, representantes de Petroamazonas y el canciller, quien no quiso adelantar la decisión del régimen, pero sí resaltó la corresponsabilidad internacional que había sobre este proyecto. El mundo entero conoce de la insistencia, de la preocupación, de la conciencia ambiental del gobierno del Ecuador, pero también es necesario que haya la corresponsabilidad internacional y hasta ahora hemos encontrado muy poco eco en ese sentido. El gobierno proponía mantener en tierra más de 830 millones de barriles de petróleo si la comunidad internacional aportaba con al menos 3.600 millones de dólares en 12 años, que corresponden a la mitad de lo que el Estado podría recibir por la extracción de ese recurso. De todas formas, el gobierno hizo pública la existencia de un plan B, si no había el respaldo a la iniciativa, es decir, la posibilidad de una explotación responsable de los campos Ixpingo, Tambococha, Tiputini. Al mencionarse que no se cumplieron las metas del régimen, los movimientos indígenas mostraron su temor. Por ello, Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, le hizo una propuesta al régimen. Que se llame a consulta popular. Si los ecuatorianos deciden la explotación del Yasuní, que hay explotación. Caso contrario, eso quede como zona intangible. Sin embargo, anunció acciones de resistencia si se confirma ese plan B. El 27 iniciamos con movilizaciones en todo el país. Será un calentamiento. El presidente de la República emitiría su mensaje a la nación sobre la iniciativa Yasuní ITT este jueves. No se confirma aún la hora. Bueno, la decisión de explotar las reservas petroleras del ITT se veía venir ya desde hace tiempo. Sin embargo, son de gran importancia los fundamentos en que se basa esta decisión del gobierno, Alfredo. En efecto, Estefi, el llamado plan A de dejar la reserva petrolera del ITT bajo tierra venía languideciendo desde enero del 2010. Hace 3 años y medio, cuando la presidencia de la República cuestionó el fideicomiso que iba a administrar las donaciones al proyecto. Luego se ha mantenido esa opción con gran publicidad y escaso contenido en sus logros, tal como lo acaba de reconocer el vicepresidente de la República. El plan A era un muerto en vida y hace bien el gobierno en finalmente tomar una decisión luego de que han transcurrido 6 años desde que se lanzó el proyecto. El punto medular ahora es cómo se va a fundamentar esa decisión frente a una opinión pública que se ha visto dividida ante las dos alternativas planteadas por el gobierno. La pragmática opción económica de explotar este recurso natural mediante técnicas amigables con el ambiente para financiar el desarrollo del país y la idealista postura de dejar el petróleo bajo tierra dando ejemplo a un planeta consumista que está destruyendo el clima y la naturaleza. De otro lado, también cuentan las disposiciones de la Constitución de Montecristi que proclaman la intangibilidad de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario existentes en esa zona y la prohibición del artículo 407 de actividades extractivistas en áreas protegidas como el Yasuní y de que excepcionalmente esos recursos se podrán explotar por petición fundamentada del presidente de la República a la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente, la Asamblea podrá convocar a consulta popular.
En el aspecto económico también debe valorarse el costo-beneficio de explotar un recurso que rendirá $600 millones anuales, es decir, 7.200 millones de dólares en 12 años, que es el 60% de lo que hoy rinde por año la explotación petrolera. Y el 60% también del costo de la refinería del Pacífico, que supuestamente se va a construir para procesar este crudo. Además, se debe valorar la credibilidad del gobierno respecto a su plan estrella de cambiar la matriz productiva extractivista. El presidente de la República despejará hoy estas incógnitas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El año pasado, la CEPAL, Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, en su boletín sobre facilitación del transporte y el comercio en América Latina y el Caribe, en la página 3 muestra un cuadro sobre el movimiento de carga en contenedores de los 15 puertos más importantes de la región. Ahí consta, como están viendo en sus pantallas, que el puerto de Guayaquil, noveno en el ranking, movilizó 884.100 contenedores en el 2009, 1.123.098 en el 2010 y 1.405.762 contenedores en el 2011, ubicándose como el primer puerto en crecimiento con el 25.20% del 2010 al 2011, superando a Colón y Balboa, los dos puertos de Panamá, y con un crecimiento del 62.89% del 2009 al 2011. Primacía absoluta de crecimiento, gracias a las inversiones realizadas por el concesionario Contecon en el terminal de autoridad portuaria y a las inversiones en los puertos privados. Está con nosotros el almirante Fernando Donoso, ex comandante general de la Marina y ex presidente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Almirante, usted como presidente de Autoridad Portuaria en el gobierno de Alfredo Palacio preparó la concesión del puerto a Contecon, que fue firmada por el actual gobierno. Ahí se hizo una planificación no solo de lo que era la terminal del puerto de Portuaria, sino también de los terminales privados. ¿Cuáles fueron los objetivos de esa concesión, de esa planificación y cómo se han cumplido? El plan de modernización de los puertos que se inició en el año 93, pero empezó a ejecutarse a partir del 95, cuando yo fui director de la Marina Mercante y Litoral. Tenía varias etapas y la última etapa era la concesión de los puertos. Era la única forma de que los puertos puedan modernizarse, estar en la actualidad en lo que tiene que ver con el transporte y la movilización de carga marítima, y sobre todo tratar de reducir los costos y mejorar la eficiencia. Eso se ha logrado con la concesión de las terminales de contenedores y multipropósitos del puerto de Guayaquil, y eso ha ejercido una influencia positiva en los puertos privados, porque han tenido también que hacer inversiones para poder equiparse de la misma forma como se ha hecho con Contecon y lograr los rendimientos que usted acaba de indicar. El año pasado se movieron 1.450.000 TEUs aproximadamente, lo cual es un muy buen indicador de lo que significa el progreso del puerto. Y en efecto ahí están las cifras, son publicadas por la CEPAL. Ahora, la concesión también establece el dragado del canal de acceso, que tengo entendido que ha sido permanente. En todo caso, sobre este punto que se ha vuelto controvertido, la ministra del Transporte, María de Los Ángeles Duarte, se ha referido últimamente a ese dragado en dos oportunidades. Veamos lo que ha dicho la ministra. A 9.60 es el contrato y a 9.60 lo hemos vuelto a firmar por 5 años más. Estamos cumpliendo a cabalidad como país. El que no cumple es el concesionario, que debería dragarlo hasta la profundidad de los buques enormes que ahora llevan la mercadería a lo largo del mundo. Y no lo hace porque el costo es económicamente inmanejable. Sería alrededor de $1.000 millones. El contrato de concesión que mantiene Autoridad Portuaria de Guayaquil exige que se le dé mantenimiento al canal a una profundidad de 9,60 metros, lo cual se ha venido haciendo. Es más, acabamos de firmar un nuevo contrato por 5 años más para que continúe con este trabajo. Nunca hemos dejado de dragar el canal de acceso al puerto de Guayaquil.
¿De qué características es el dragado que debe hacer el concesionario? Efectivamente, el contrato establece una profundidad de 960 mínimo en todo el canal. Lastimosamente se ha dejado de dragar la parte correspondiente a la boya 8, de la boya 8 a la boya 11, que es la zona rocosa. ¿Desde hace cuánto tiempo se dejó de dragar eso? No se ha dragado nunca. Nunca se ha dragado. Desde que existe el puerto. Ya. Yo tengo aquí un gráfico para poder ilustrar a los televidentes cómo es el tema, y ustedes pueden ver el canal de acceso a la izquierda es el ingreso a través desde la boya mar, luego viene una enfilada, una recta, y donde ustedes ven en rojo, esa es la famosa zona de los goles. Los goles se dice porque cuando uno navega y se enfila en el rumbo que está determinado en la carta, hay dos boyas que parecen los parantes de un gol. Pasado eso, ustedes pueden ver a la derecha Pozorja, se sube ya hacia Guayaquil. Los famosos goles no son más que una meseta de roca calcárea que en el momento actual tiene 8 metros 70 de profundidad. Y no se ha podido dragar eso, que es una... No se ha podido, no se ha querido, porque creo que no cuesta mucho. No se ha querido dragar eso, y no cuesta mucho tampoco, porque los técnicos calculan entre 20 y 30 millones llegar a los 960 que exige el contrato. O sea, eso para que pueda, eso es a la entrada del Golfo, pero luego ya por el canal de acceso se ha venido haciendo el mantenimiento, pero también hay un límite, o sea, se puede dragar hasta qué profundidad y luego cuál es el máximo de esa profundidad. Digamos, no entrarían los grandes buques Pox Panamá tampoco. Luego de esto, ya subiendo luego de Pozorja, hay un sector que está entre la boya 36 y la 66, más o menos, no recuerdo exactamente, pero es más o menos por ahí, en donde hay una influencia marcada del sedimento que transporta el río y que pasa a través de lo que se denomina chupadores. Ahí se forma una continua sedimentación que obliga a hacer un dragado de mantenimiento. Para poder mantener los 960 hay que estar continuamente dragado. En ese sector es donde se acumula aproximadamente el 90% de la sedimentación. El resto del canal, en muchos sectores, tiene más de 30 metros de profundidad. Ni siquiera, o sea, el doble de lo que tienen los grandes buques. Así es. El problema son estos pasos que hay. Estos dos pasos que hay, y luego el tercer problema es ya llegando al muelle, porque en el frente de atraque de los muelles usted tiene 10 metros de profundidad. Entonces significa una serie de actividades que hay que hacer a lo largo del canal, que implican una serie de estudios de batimetría y de estudios del fondo del estero, que no se puede decir que se va a comenzar a dragar el día de mañana. Hay que hacer gran cantidad de estudios para determinar exactamente qué es lo que se tiene que hacer, la cantidad de sedimentos que hay que desalojar, los estudios de impacto ambiental que hay que hacer. Entonces, la posibilidad del dragado del canal de acceso es totalmente factible, pero hay que dar el tiempo necesario. Incluso eventualmente, si hay estudios concretos, sería factible hasta los 15 metros. No, eso no. Yo no sé, los 15 metros habla el estudio que presentó el gobierno. Los 15 metros no se ha hablado aquí porque en la parte donde estoy indicando yo de la boya 33 a la 66, el ancho del canal es bastante grande, el canal es muy estrecho, y cuando usted excava para lograr la profundidad, hay siempre el problema de que los taludes descargan nuevamente, entonces hay una resedimentación permanente. Es como cuando se hace una obra de un alcantarillado, cuando usted excava tiene que poner tabla estacado para poder soportar la presión y que no se derrumbe o sea que la situación que tenemos actualmente es que el crecimiento de la economía nacional, que le hemos observado ahora, las inversiones que ha habido por el concesionario, las inversiones en los 13 puertos privados han determinado este crecimiento que es realmente espectacular del puerto de Guayaquil, puesto que estamos viendo que incluso ha tenido un crecimiento mayor a los dos puertos de Panamá, el del Pacífico y el en porcentaje, y el puerto en el Atlántico. Ahora, entonces, la utilización de toda esta capacidad está al máximo
todavía tiene mayor capacidad. O sea, ¿hasta qué punto se está utilizando la capacidad instalada del actual puerto de Guayaquil, de Portuaria, de los terminales privados, y qué capacidad tiene, por ejemplo, de ampliarse hacia el futuro? Guayaquil, el terminal Simón Bolívar, o sea, Contecón, aproximadamente tiene, en el momento tiene una capacidad instalada para mover 1.300.000 teus, solo el terminal. Y los terminales privados pueden mover 1.800.000 teus. O sea, el doble de lo que ahorita ya están moviendo. Claro. Sí. Ya lo que está instalado. Sí. Exactamente, es lo que tienen en este momento. Ya. Sí se cumple lo que dice el contrato, porque el contrato habla, por ejemplo, de que si se llega a una tasa de ocupación de los muelles sobre el 55%, especialmente en el muelle de contenedores, el concesionario tiene la obligación de construir un nuevo muelle, que sería el muelle 7, a 12 metros de profundidad y de mínimo 280 metros de largo. Y además la autoridad portuaria tiene un área de reserva de 75 hectáreas que es justamente para el desarrollo portuario. Lastimosamente ahora se está entregando parte de esa extensión a diferentes obras como un hospital, otros cometimientos que no recuerdo exactamente. Pero se está disminuyendo el área de reserva del puerto. Entonces, si es que se desarrolla ese muelle, se desarrolla, hay la posibilidad de otros muelles adicionales que serían muelle 8, muelle 9, prácticamente hasta llegar a la altura de los diques de la Armada. Usted podría movilizar más de 3 millones de teus de ahí. Entonces, el tema es un estudio para determinar hasta cuánto se puede dragar y permitir el ingreso, no de buques post-Panamas, porque mucho se habla de los post-Panamas, pero hay buques como el Enma Merckx que transporta 11.500 teus. No va a venir nunca. Buques no llegan a la costa del Pacífico, de Sudamérica. Ni siquiera a ningún país de Sudamérica. Y aquí en el Ecuador ahorita, con el crecimiento que usted muy bien indica, usted puede decir que cada buque de promedio moviliza 1.000 contenedores, 1.000 teus. O sea, 500 de entrada y 500 de salida. Significa que no es necesario No es necesario hacer ningún dragado, ni se necesita que vengan al puerto de Guayaquil ese tipo. Ahora, pero eventualmente, ¿cuál es la necesidad entonces del puerto de aguas profundas para que allí vayan ese tipo de buques? A eso voy. El crecimiento futuro del país, y ojalá sigamos creciendo en el ritmo que hemos venido haciendo, el crecimiento futuro va a determinar que lleguen buques más grandes, que no van a poder llegar hasta el actual terminal. Entonces, en el contrato de concesión ya se prevé la posibilidad de lo que nosotros llamamos un terminal oceánico. Un terminal oceánico que se dice tiene que estar dentro de la jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Y al decir jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, estamos hablando de Guayaquil, no fuera de... Y la jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Guayaquil llega hasta Data de Pozorja. Entonces, ahora, respecto a este puerto de aguas profundas, ¿por qué Pozorja o por qué Chanduy? Aquí tengo también un gráfico que es tomado la carta de aproximación a Chanduy. Lastimosamente no se ve muy bien, pero si ustedes alcanzan a ver una coloración más oscura, todo eso son bajos. Bajo significa aguas de muy poca profundidad. Si nosotros vamos a Chanduy, que es el único sitio posible, porque quienes hemos navegado desde la boya mar hasta la puntilla de Santa Elena, siempre debemos mantener un track separado de la costa, porque toda esa costa tiene muy baja profundidad. Entonces, en Chanduy, usted para lograr un beril de 10 metros, que sería lo que ahora tiene el puerto de Guayaquil, tiene que hacer un espigón, un rompeolas, lo cual significa un costo inmenso de aproximadamente 2 millas de largo. 2 millas. Sí. Y ahora esto no sería necesario en Pozorja. No, entonces ahí viene el tema. De los puertos tienen que estar en sitios abrigados, en donde haya muy poca influencia del viento, de la corriente, de las mareas. Y Pozorja es un sitio adecuado que no ha sido determinado en este momento. Se viene haciendo estudios desde muchos años atrás para indicar que en el área de Pozorja es donde se podría hacer el terminal. Y tanto así que se está pensando poner los astilleros en esa área, porque tiene la profundidad adecuada
y la zona presta las condiciones necesarias para poder desarrollar eso. Y el problema fundamental sería dragar únicamente esa pequeña área, porque no es que es una extensión muy grande. Estas son las rocas de los goles para que puedan está señalada perfectamente con la boya 8A, 8 alfa, y no habría mayor problema. Entonces, cuando hablamos de 15 metros, perfectamente se lo puede hacer para llegar al terminal de contenedores de Pozorja, al terminal oceánico de Pozorja. Ahí es donde se puede tener 15 metros sin ningún problema. En las actuales circunstancias, si logramos un dragado constante y permanente del canal a 11 metros, es más que suficiente. Almirante, gracias por su aporte a este controvertido tema, una opinión profesional apolítica. Gracias nuevamente, Estefi. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, tiempo de que hagamos una pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con Cristina Franco, abogada del Movimiento Ciudadano 14 Millones, otro punto de vista sobre el matrimonio homosexual y los derechos constitucionales de las personas que han decidido unirse de hecho. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. El totalitarismo será siempre una tentación. Las decisiones se toman más rápido que en democracia. Lo dijo Albert Jacquard, escritor, filósofo y genetista francés. De la mañana con 26 minutos. Este lunes estuvimos conversando en este espacio con Pamela Troya, quien la semana pasada fue al registro civil para intentar casarse con Gabriela Correa, pues defienden lo que consideran un matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual. Hoy está con nosotros Cristina Franco, abogada de la Movilización Ciudadana 14 Millones, para seguir debatiendo y revisando distintas posturas. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Estefi, queridos ecuatorianos, buenos días. Los activistas LGBTI argumentan que aunque el artículo 67 de la Constitución reconoce el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, que hay que leer la Constitución íntegramente y que en otros artículos se habla de la igualdad de derechos, de deberes y de oportunidades, de la no discriminación por identidad de género. Entonces, como abogada también, ¿usted qué dice sobre eso? Quisiera puntualizar la definición de matrimonio. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Lo define la Real Academia Española, lo define la Corte Constitucional, lo define también esta Acta 86, que fue la propuesta inicial, justamente porque la propuesta inicial había sido entre un matrimonio celebrado entre personas. Ahora se aclaró y se dijo que era la unión entre hombre y mujer. Está en el Acta 86 y descansa en la Asamblea Nacional. Justamente frente a esta unión que es celebrada por un contrato solemne que ejerce con ciertos condicionamientos, como el primero, que es ser hombre y mujer. Y luego esto es una institución. ¿Y qué es una institución? Es un organismo que tiene como finalidad un interés público. ¿Cuál es el interés público de la familia, del matrimonio? Es la procreación. La procreación es lo que da ecuatorianos y esto es lo que da a un Estado una economía. Ahora se pretende decir derecho. El derecho es la facultad que tienen los seres humanos para exigir lo que está al margen de la ley. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el margen de la ley? Es justamente este artículo que determina la unión entre hombre y mujer. No puedo cambiar las palabras. Es como si un argentino o un asiático hoy esté postulando el día de mañana para ser presidente de la República. Hay ciertos condicionamientos que la ley lo restringe. O más aún, el derecho de que vengan personas a patear la puerta de mi casa, a patear la puerta de mi oficina y alegar que tienen el derecho de hacerlo y transgredir así la figura del matrimonio. Que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer consta en efecto en nuestra Constitución. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas. Pero sobre esto, escuchemos lo que dijo Pamela Troya. Revisar bien la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde explícitamente se habla del ejercicio de los derechos de igualdad para todas las personas y menciona además los derechos de un hombre y de una mujer. No dice un hombre con una mujer. Puedes dividir, puedes decir los mismos derechos del hombre y los mismos derechos de la mujer. No dice los mismos derechos del hombre con la mujer. Entonces hay que hacer una interpretación tal como está. No coger y jalarse de los pelos e intentar justificar la discriminación de la que somos parte diciendo que eso dicen los tratados o las convenciones internacionales. Claro está que dice hombre y mujer, es decir, que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos a acceder a esta figura.
que sostienen los tratados internacionales, la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Yo no puedo someter a interpretación lo que me dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la Constitución. Fue creada justamente para proteger a la familia natural. En eso sí quisiera hacer un énfasis, porque ¿cuál es la pretensión justamente de esta petición de Pamela y de Gabriela y del lobby gay que está detrás de todo esto? Es adoptar y es destruir a la familia, que la familia sea cualquier cosa. Con la misma pretensión acudieron a Estados Unidos la familia Brown, y dijo, la guerra no termina aquí, el combate no termina con el matrimonio homosexual, vamos a legalizar la poligamia, y así llamamos entonces matrimonio a cualquier cosa, y transgredimos y redefinimos. Mire, Steffi y ecuatorianos, redefinir la familia, redefinir las palabras es redefinir la realidad, es transformar todo un pueblo, nuestras costumbres, nuestros valores primordiales. Los ecuatorianos amamos la familia, y hoy se pretende, por medio de un lobby, un activismo gay, transgredir todo lo que los ecuatorianos amamos. ¿Usted considera que el matrimonio tiene que seguir siendo entre un hombre y una mujer y que las personas homosexuales pueden unirse en una unión de hecho, como contempla la Constitución en el artículo 68, cada cosa por su nombre? Pero lo que ocurre es que el artículo, el 68, sí habla de una unión estable entre dos personas de libre vínculo matrimonial que generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Eso es importante, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero en la práctica eso no está ocurriendo, y ahí sí así estamos afectando otros derechos. Escuchemos lo que dijo Pamela sobre esto. Se nos menciona efectivamente en el artículo 68 la unión de hecho entre personas en general y que garantiza supuestamente los mismos derechos que el matrimonio. En la vida real esto no ocurre. En la vida real las personas del mismo sexo que acceden a unión de hecho tienen que pasar por una suerte infinita de trámites burocráticos para que se les reconozca el derecho. Otra cuestión es que la unión de hecho no es un estado civil. Cuando tú accedes a la unión de hecho sigues siendo, bajo la ley, bajo la cédula, sigues siendo soltero, y así te tratan las instituciones. También esto es discriminatorio. Por algo nuestra campaña se llama Matrimonio Civil Igualitario, los mismos derechos con los mismos nombres. Entonces, lo que hay que garantizar también es que las personas, incluso que ahora estén bajo la unión de hecho, puedan tener los mismos derechos, que se cumpla la Constitución para que no sean discriminados. Steffi, no estamos hablando de discriminación. Todos los seres humanos merecen el mismo respeto y dignidad. Estamos hablando de la adopción, que compete por organismos internacionales, por normas internas del sistema jurídico, garantizando a los niños que son sujetos de derecho. No son objetos de derecho, ni sujetos tampoco a carencias afectivas o para llenar espacios. El niño tiene derecho a un padre y a una madre. Estos niños van a crecer en un ambiente familiar que va a desarrollar el principio de interés superior del niño, el principio de la familia, y este niño va a tener justamente este referente que lo garantiza la ley. El artículo 69 de la Constitución, numeral 1, determina: se promoverá la maternidad y paternidad responsables. La madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos. Entonces estamos hablando aquí de un sujeto de derechos también garantizado en la Constitución. Ahora, usted argumenta que ese podría ser el interés incluso que habría detrás de esto, que las parejas homosexuales puedan adoptar a niños y que se vulnerarían los derechos de los niños a tener un padre y a una madre. Pero la Constitución en su artículo 68 también dice claramente que la adopción corresponderá solo a parejas, y esto es cuando se refiere a parejas, solo a parejas de distinto sexo. Una vez que está garantizada la institución como el matrimonio constituido entre hombre y mujer, ¿por qué sueñan hombre y mujer casarse? Para tener hijos. Y esta es justamente la figura jurídica que se le da como una institución para todo un Estado, para la organización de un Estado. Mire, el día de mañana, a mí, que me gusta el shawarma, me reúno con 4 amigos y hago un lobby del shawarma y determino que es mi derecho también asumir que
se decrete como plato típico nacional el shawarma y se sustituya lo que es el arroz con menestra. Entonces justamente estamos transgrediendo y cambiando la posición de todo un Estado, de toda una organización estatal que ampara la familia y que ya los ecuatorianos aprobamos en la Constituyente del 2008. Ahora, ¿qué estudios hay o qué argumentos tienen para saber si en efecto habría una afectación o una vulneración del derecho de los niños, porque eso es importante, de no poder crecer bajo una familia de padre y madre? Nosotros tenemos estudios realizados por la Universidad de Texas en el año 2012 a 3.000 personas de diferente clase social en un promedio de 18 a 39 años de edad. ¿Qué determinaba este estudio realizado por un sociólogo? Decía que las personas que habían crecido en un ambiente de parejas homosexuales tenían tendencias a la depresión, tenían baja autoestima, tenían carencias afectivas. ¿Por qué le estamos quitando ahora al niño el derecho de tener un padre que lo proteja o una madre que lo abrace con su ternura? Estamos robándole estos derechos a los niños de tener un padre y una madre, y sabiendo aún que las consecuencias las están pagando otros países. Otros países están reconociendo en sus legislaciones el matrimonio homosexual, siguen siendo minorías, sí, dentro de los 195 países, pero están en aumento. ¿Cuáles han sido esas experiencias? Queremos determinar aquí las consecuencias de este activismo gay que ha determinado justamente lo que se le da la gana y ha querido ahora interponer a la soberanía del pueblo, a todo un Estado, ideologías extranjeras. ¿Qué sucede en el caso Harper en Estados Unidos? Un padre que reclamó porque no quería educación sexual a sus hijos. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la consecuencia? La cárcel. Otra consecuencia, patrimonio homosexual de carácter civil. Hoy está demandando a Iglesia Anglicana por no querer casarlos en el templo. Tenemos justamente muchas de las consecuencias. Una mujer pidió casarse con un delfín. Entonces también era permitido dentro de su matrimonio porque tenía el derecho a ser feliz y el Estado tenía que ampararlo constitucionalmente. Miren, no podemos llamar distintos a las cosas. No podemos llamar al pan aquí, al pan y al vino. Tenemos que determinar que esto no se trata justamente de derechos, sino de precautelar el Estado. La consecuencia va a ser el envejecimiento de todo Ecuador. ¿Cuál es la mano motora? La que mueve son los ecuatorianos. Yo he traído aquí un ejemplo de la familia Cucalón. Quedan Ramón y Rosa María, dan descendencia. Después, en el 2011, 1906 se casan. En el 2011... 102 llegó hasta 102 la descendencia. Y esto es la economía que mueve el país. Este es el progreso. ¿Qué da una pareja homosexual? Nada. Ahora, lo que sí hay que reconocer es todas las garantías que sí dice la Constitución sobre todas las personas. La Convención Americana de Derechos Humanos también en su artículo 24 dice que todos son iguales ante la ley y que tienen derechos sin discriminación a igual protección de la ley. Si no se reconoce la posibilidad del matrimonio, ¿cómo garantizar entonces que no siga la discriminación, que se respete también a las distintas posturas, así no las compartamos? Efectivamente. Discriminación para nadie, que se respete la familia, que no se discrimine a los niños a tener un padre y una madre. Yo sí hago un llamado a la reflexión a todos los ecuatorianos. En el 2008 ya el matrimonio fue constituido como hombre y mujer para cuidar de los niños, para cuidar de la familia natural, para que realmente se le llame a esto una procreación que asegure el país y la economía de un país. La propuesta básicamente es que se llame gaymonio, que se llame lesbimonio, pero que no se llame matrimonio, porque el matrimonio ha sido ya garantizado durante toda la historia, durante nuestra historia universal, y ha garantizado también la economía y la paz de un pueblo. Es la lectura de Cristina Franco, acompañando de la movilización 14 millones, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ustedes también han podido ver distintas lecturas sobre este mismo tema. Son las 7 de la mañana con 38 minutos, tiempo de que hagamos una pausa, y cuando volvamos estará con nosotros Manuel Zúñiga, catedrático jubilado de la Universidad de Guayaquil. Tras casi 4 años de lucha, los jubilados consiguen que la Corte Constitucional sentencia a la Universidad de Guayaquil a continuar con el pago de la jubilación patronal complementaria. La universidad no ha pagado. Su rector podría ser destituido. Vamos a revisar este y algunos otros temas al volver. Quédese con nosotros. El pasado 17 de julio, la Corte Constitucional dictó sentencia
a favor de un grupo de jubilados de la Universidad de Guayaquil, aceptando la acción de incumplimiento presentada por los demandantes ante la negativa de la universidad de cumplir con la acción de protección constitucional sentenciada a favor de los jubilados en noviembre del 2009, hace casi 4 años. Está con nosotros el economista Manuel Zúñiga, catedrático jubilado de la universidad. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor. A ver, la Corte ha ordenado a la universidad que pague bajo la prevención del artículo 86, numeral 4 de la Constitución, de que si no lo hace, el rector será destituido por la jueza constitucional que aceptó la acción de protección. ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Les va a pagar o tiene otro argumento para no pagar? Doctor, nosotros estamos en la inopia, no sabemos qué pasa. Por rumores sabemos que la universidad argumenta que la sentencia de la jueza cuarta no precisa valores, sino que dice que se pague como habíamos estado percibiendo. Pero eso es un ardid, porque es claro determinar la cantidad que tienen que pagarnos, que se refiere a, si dice, como habíamos estado percibiendo. Bueno, pero ahí debería el defensor del pueblo, o sea que hay otros organismos del Estado que pueden... Esto es un asunto de vulneración de derechos constitucionales. Ya fue cuantificado eso. El presidente de los jubilados señaló con precisión, él me lo ha conversado, en el mismo proceso, las cantidades que debía recibir cada jubilado. Él elaboró un trabajo grande, una hoja Excel. Y ahora, eso ya lo sabe la universidad, pero aquí ya la universidad lo aprobó. ¿Cuántos son los perjudicados y en estos años cuántos de los jubilados ya se han muerto y cuántas viudas están desprotegidas? Porque si se muere un jubilado, queda una viuda que... A eso es que yo quería hacer énfasis, doctor. Somos alrededor de 500 jubilados, de ahí pueden ser profesores unos 300. El problema es que la mayoría de los jubilados ya estamos viejos. Gracias a Dios yo tengo todavía energía para estar aquí, pero conozco de compañeros que no pueden moverse. Antes de ayer me llamaba un compañero de la facultad que está con Parkinson. Me decía: Manuelito, por favor, ayúdanos. Conozco el caso de un profesor que tiene a su esposa con Alzheimer. Tiene que hacerla curar, no tiene Pero cómo. el caso de ellos es que no están recibiendo nada o solamente la jubilación complementaria. ¿Cuál es la situación? Lo que pasa es que el rector y el vicerrector, en forma malvada, bajaron especialmente a los profesores las pensiones en el año 2011, dizque aplicando la nueva ley de educación superior cuando esta tiene efecto para el futuro, todo el mundo sabe jurídicamente, y les rebajó o nos rebajó a los profesores. A más del 50% nos rebajó las pensiones a cantidades irrisorias como de $12, $6, $8. ¿Cómo es posible que un catedrático, un científico, maestros universitarios que dieron su esfuerzo, su trabajo, su sapiencia al servicio de la universidad, estén recibiendo hoy $6? Doctor? Además que aportaron para esa jubilación. ¿Y cuánto están recibiendo ahora los que se están graduados recientemente, los que se han jubilado? Están jubilando ahora. Sí. Mire, sabemos por fuentes casi fidedignas de un profesor que ha hecho una investigación que el rector ha jubilado a una camarilla de amigos a los que les ha dado jubilaciones de 4.000, a otros de 2.000. Bueno, pero sería bueno tener la documentación sobre eso para verificar y comprobar que en efecto es así. Sí, lamentablemente no la tengo, yo la tengo en mi computador, me la pasó este profesor, ¿no? Sí, lamentablemente por el espacio que tenemos nosotros en esta entrevista no la traje, ¿no? La busqué, lamentablemente no la pude tener a la mano. Pero eso es un dato confirmado. Bueno, pero el asunto legal es que hasta el momento la universidad ha perdido la acción de protección en 2 instancias, porque lo sentenció a favor de ustedes la jueza y también la Corte. Luego, la Corte Constitucional les negó una demanda de inconstitucionalidad a la universidad por los decretos ejecutivos en los cuales ellos se apoyaban para rebajarles las pensiones. Así es. Y finalmente hay esta sentencia que reconoce la vulneración de sus derechos. Entonces, ahora lo que corresponde es pagar, o sea, ya se ha dictado el mandamiento de pago. Doctor, ¿en qué situación está no sabemos. Un grupo de profesores estamos dirigiéndonos a la jueza. Hemos contratado un abogado, porque sabemos que a partir de ahora ya las acciones ya
sí requieren abogados, porque las anteriores no requerían abogados. La hizo el presidente de los jubilados, que hay que reconocerle que consiguió bastante, ¿no?, con esta sentencia, que pienso yo que jurídicamente es una joya de sentencia. Yo sí la aprecio así, ¿no?, porque tiene unos enunciados muy buenos. Es decir, hace respetar la Constitución. En realidad es sorprendente, doctor. Hemos superado 2 instancias y ahora la tercera. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Por qué el rector no cumple? ¿Qué poder tiene? Nosotros no sabemos. Pero la justicia tiene poder también para hacerlo. Pero el Poder Judicial tiene que hacer algo, porque ya son 15 días de la notificación y la sentencia dice inmediatamente. Los directivos de la universidad quieren enredar las cosas y quieren interpretar las disposiciones de la sentencia, queriendo envolver el pago de las pensiones, quieren mezclarlo con el cálculo de la reparación de los daños, que ese daño es una indemnización que tiene que darnos el Estado por el daño que nos ha causado. Durante 4 años. Durante 4 años. El reglamento de jubilación complementaria establece también que las viudas de los jubilados pueden seguir recibiendo la pensión de jubilación, porque la viuda recibe un montepío de la pensión del esposo, pero muy inferior a la que recibía. Hay 80 viudas que en este momento se debaten en la miseria, doctor. Conozco casos, le podía narrar, se podía tener el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya hay casos dramáticos. Se nos acaba el tiempo, pero lo importante es que hay una sentencia de la Corte y que esa sentencia debe cumplirse. Debe cumplirse. Y vamos a luchar por cumplirla, aunque tengamos que morirnos, porque sabemos que nos vamos a morir pronto. Igual nos vamos a morir. Esa es la situación, doctor. Economista, gracias por su participación en Contacto. Muy bien. Steffi. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Cuando regresemos en los deportes, los detalles de lo que fue el encuentro amistoso Ecuador-España, sus incidencias y los protagonistas del triunfo español sobre la tricolor. Los deportes en Contacto Directo llegan gracias a... ¡Está listo! ¡Listo para depositar en el Banco de Guayaquil! Y es que con cada $50 de depósito podrás participar en el sorteo y acompañar a tu tricolor querida a los próximos 2 partidos contra Colombia y Bolivia. Próximo sorteo 27 de agosto. Banco de Guayaquil, sólidamente a su lado. 7:54 en los deportes. Ecuador y España se enfrentaron por segunda ocasión en la historia y nuevamente el triunfo favoreció a los ibéricos, esta vez por 2-0 en el Estadio Monumental ante un buen marco de público. Juan José Barcia nos tiene el resumen. Ante aproximadamente 40.000 aficionados, la selección española de fútbol derrotó de manera contundente al combinado ecuatoriano por 2-0. El conjunto dirigido por Vicente del Bosque ratificó en este cotejo por qué es el número 1 del mundo, a base de buen toque, precisión y mayor posesión de pelota y terreno. Al minuto 11 del partido, todos los presentes brindaron aplausos y cánticos en honor a la memoria del Chucho Benítez, mostrando también una gigantesca camiseta con el número 11. España se puso en ventaja al minuto 25, con gol del atacante Álvaro Negredo. En la etapa de complemento, la tónica del partido no cambió. Ambas selecciones realizaron variantes, pero fue al minuto 61 que Santi Cazorla logró aumentar cifras para sentenciar el 2-0 definitivo. Ecuador y España se preparan para la continuación de las eliminatorias mundialistas en el mes de septiembre. La tricolor enfrentará a Colombia, mientras que España lo hará ante Finlandia. Y una vez finalizado el compromiso entre ecuatorianos y españoles, los estrategas de ambas selecciones dieron sus puntos de vista de lo sucedido en el terreno de juego. Rueda busca variantes en ataque, mientras que Del Bosque le apuesta a la sangre nueva. Directores técnicos Reinaldo Rueda de Ecuador y Vicente del Bosque de España sacaron sus propias conclusiones del compromiso en el que la Furia Roja venció a la tricolor nacional en el Estadio Monumental. Rueda reconoció la superioridad del rival. Pese a ello, destacó lo hecho por sus dirigidos. Considero que Ecuador hizo un gran juego de gran aplicación ante un equipo de mucha categoría, mucha jerarquía.
Y de cada partido de estos, como usted los nombró, Portugal, Alemania, España, nos queda mucho material de trabajo. Al colombiano le preocupa algo en particular, poder encontrar en corto tiempo un goleador como Cristian Benítez. El único goleador que teníamos a nivel internacional se nos fue por esas cosas del destino y si revisamos no tenemos ninguno de 18, de 20, 25 goles, ¿no? O sea que es una de las dificultades que tenemos y tenemos que compensarla con trabajo, con inteligencia. De su parte, Del Bosque, ante las ausencias consagradas, elogió la predisposición de los jóvenes valores españoles, a quienes desea ir consolidando para llegar al Mundial de Brasil. Y seguridad de que tenemos por detrás unos relevos en condiciones, muy buenos relevos, y lo más importante es que mantengamos este espíritu competitivo en cada partido. La selección de Ecuador lleva 4 juegos entre oficiales y amistosos, sin poder ganar. Y en otros encuentros amistosos internacionales, las selecciones de Colombia y Argentina alcanzaron triunfos jugando fuera de casa, mientras que Brasil corrió suerte distinta. Aquí un resumen con Robin Novoa. Selecciones sudamericanas por el mundo en amistosos. Empezamos viendo a Brasil, que rivalizó con Suiza. Gol en contra de Dani Alves le dio el triunfo al equipo europeo. Vamos a ver a Colombia, que enfrentó a Serbia y con este tanto de Freddy Guarín logró ganar. Jackson Martínez en el segundo cabezazo y Guarín para anotar. Mientras que Argentina también ganó. Gonzalo Higuaín en el duelo frente a los italianos, el primer tanto. En la etapa de complemento, Vanega con este remate de larga distancia también marca el 2-0. Los europeos alcanzarían a descontar con Insigne, remate hermoso desde fuera del área. Resultado final, Argentina 2, Italia 1. Y en la ciudad de Loja se realizó la quinta válida por el Campeonato Nacional de Rally. La afición tuerca del país disfrutó de esta competencia en la que quedó prácticamente definido el título de este año. La quinta válida del Campeonato Nacional de Rally, la penúltima de la temporada, se la realizó en la ciudad de Loja. De las 35 máquinas que estuvieron en la línea de largada, el lazuayo Juan Guerrero se coronó campeón de la general y de la prueba. Todo esto a falta de una carrera. Sí, con esto ya aseguramos el campeonato nacional en la categoría N4 y bueno, aquí solo toca ver adelante para ver si hay la posibilidad de correr a Vuelta a la República. No todos los pilotos corrieron con la misma suerte. Hubo quienes la pasaron mal. El también ganador de la categoría 1600 centímetros cúbicos fue Paco Sevilla. Contentos por haber ganado la carrera y la tracción 2 ruedas en el rally de Loja, un rally muy duro, exigente para los autos, para el piloto, para el copiloto, pero lo hemos logrado. Más o igual que los competidores, los asistentes disfrutaron del espectáculo brindado. Lo sintieron desde el súper especial de clasificación que se realizó en la noche, una verdadera fiesta del automovilismo ecuatoriano. Espero que se lleven un buen recuerdo de Loja y realmente así hacemos las cosas, así hacemos las carreras en nuestra provincia. La última válida del Campeonato Nacional de Rally se la correrá en Pichincha. 8 de la mañana, cerramos así Contacto Directo, los esperamos mañana. Alfredo, y contigo hasta el próximo lunes. Así es, Steffi, conmigo hasta el próximo lunes. Nos vemos.